Apreciados hermanos, hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a esta Eucaristía, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Eucaristía ofrecida especialmente por el Papa Francisco, la 59 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano y por todos aquellos que han sido afectados por el COVID-19. Tendremos muy presente a nuestro hermano Luis Espinal, a la comunidad de los hermanos carismáticos. Oramos por ellos. Esta Eucaristía será presidida por Su Excelencia Monseñor Freddy Bretón, arzobispo de Santiago de los Caballeros y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, concelebrada por los demás obispos, sede de diócesis, auxiliares y eméritos, así como por sacerdotes que les acompañan. Esta Eucaristía está siendo transmitida por varios medios de comunicación. Estamos transmitiendo en vivo a través de Televida, Canal Católico de la Familia, La Voz de María, Teleuniverso en Santiago, Farovisión para Dajabón, Puerto Plata, Samaná, Las Terrenas, Hermanas Mirabal, Luperón, Río San Juan y Nagua. Otros canales más se unen, al igual que varias emisoras como Vida 105.3 FM, Radio ABC, Radio Marién, Radio Juventus, María de la Altagracia, Radio María Dominicana, Radio Luz, Callacoa, Horizonte, Enriquillo, Radio Santa María, Corazones, Mayes, Radio Jesús el Ser Señor, Radio Luz. De igual forma, a través de las diferentes plataformas digitales, como el canal de YouTube de la Conferencia del Episcopado Dominicano y Catedral Primera de América, Santo Domingo. Hermanos, hermanas, les invitamos en este día a poner nuestra mirada en el testimonio de San Pedro y San Pablo, que nos siguen animando a ser cristianos misioneros y discípulos de Jesucristo, viviendo con plenitud la alegría de evangelizar. Les invito a ponerse de pie y junto al coro de la catedral entonamos el canto de entrada.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor estén siempre con ustedes. Al acercarnos en este día solemne a celebrar nuevamente la Santa Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Apreciados hermanos, la lectura que vamos a escuchar a continuación nos narra cómo Pedro es liberado de la prisión con la ayuda de un ángel y cómo su fe profunda en el Señor le hace reconocer que ha sido él mismo quien lo ha liberado de las manos de Herodes. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada la fiesta de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo. Y el ángel le dijo: «Envuelve el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al pontón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé que realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios.
Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invoca al Señor. Él lo escucha, lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen, y Él los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Queridos hermanos, la certeza que tenía Pablo de que Dios estaba con él es la que le permite asumir riesgos y dificultades sin miedos. Y es la que permite esperar la salvación de Dios. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. En el Evangelio que vamos a escuchar dentro de un momentito, hoy se le da a Pedro oficialmente el título de piedra, roca en la que Jesús va a edificar su iglesia. Aunque esta roca tiene cierta fragilidad, no se hundirá. Y esto porque está sostenida por la mano de Jesús. El misterio de la iglesia, con Pedro a la cabeza, es un misterio que nos lleva a todos a buscar la salvación. Les invito a ponerse de pie, cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno
no la derrotará. Palabra del Señor. El diácono Miguel H. se dirige hacia quien preside esta Eucaristía, Monseñor Freddy Bretón. Le entrega el libro de las Sagradas Escrituras, con el cual el arzobispo bendice al pueblo de Dios. A continuación, el obispo de la diócesis de La Vega, Monseñor Héctor Rafael, compartirá con todos nosotros la homilía de esta Eucaristía. Excelencia Reverendísima, Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Su Excelencia Reverendísima, Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Monseñor Méndez, consejero de la Nunciatura Apostólica. Queridos hermanos en el episcopado, miembros de la Conferencia del Episcopado Dominicano, aquí presentes, hermanos en el sacerdocio, apreciados miembros de la vida consagrada que nos acompañan en esta tarde, hermanos y hermanas que han venido para ofrecer esta Eucaristía junto a nosotros por el Papa Francisco, a los hermanos y hermanas que nos siguen desde sus hogares a través de los diferentes medios de comunicación, a cada uno de ustedes que están en comunión con nosotros, les saludo. El Señor, como ya se ha dicho, nos ha convocado para celebrar en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, para celebrar la alegría de la presencia del Papa Francisco, quien es el sucesor de Pedro. Esta solemnidad de San Pedro y San Pablo nos permite contemplar la estrecha amistad que se establece entre Jesucristo y estos dos hombres elegidos para misiones muy importantes y determinantes en la iglesia, para la iglesia. Por una parte, Pedro es el hombre pecador, como él mismo se define, el hombre frágil, sin embargo, el hombre apasionado, el hombre atrevido, elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pablo, por su parte, fue conquistado por la gracia divina en el camino de Damasco, como bien lo sabemos, y de perseguidor de los cristianos se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de su encuentro personal, y solamente después de ese encuentro personal con Cristo, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. La iglesia necesita esa síntesis de Pedro y Pablo, la firmeza, la consistencia de la roca de Pedro y el atrevimiento, el dinamismo de Pablo, el hombre misionero que se lanza a dar a conocer el nombre de Jesucristo por donde quiera, por todos los rincones. Pedro y Pablo aceptan su misión
y lo hacen con radicalidad y sufren cárceles, maltratos y la muerte por el nombre de Jesús. La primera lectura, como hemos escuchado, de los Hechos de los Apóstoles, indica que la misión encomendada por Jesús es desafiante, conlleva dificultades, conlleva peligros, pero quien recibe la misión no debe detenerse. La misión no debe detenerse. Desde la cárcel, Pedro es invitado por el ángel a reemprender su misión frente a la iglesia naciente. Y el ángel, Dios a través del ángel, le facilita y le muestra el camino que debe seguir. A Timoteo recuerda emocionado su entrega a Cristo. Sabe que Dios lo escogió para anunciar a Cristo a todos los pueblos. En Pedro y en Pablo, aquello que más resalta, hermanos y hermanas, es su íntima amistad con el Maestro, su obediencia y su disponibilidad para asumir la misión encomendada sin importar las consecuencias. Ambos terminaron siendo mártires. ¿Cómo entra el Papa en todo esto? Fíjense, Cristo, al instituir a los 12 apóstoles, formó una especie de colegio o grupo estable, el colegio de los apóstoles, y elige a Pedro para ponerlo al frente, como hemos visto en el Evangelio de hoy. Ese oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los mismos orígenes de la iglesia, a los cimientos de la iglesia. Y el colegio de los apóstoles continúa hoy vigente en el sucesor de Pedro a la cabeza y en los obispos, siempre bajo el primado del sucesor de Pedro. En este caso, el sucesor de Pedro hoy es nuestro querido Papa Francisco, elegido el 13 de marzo de 2013 y quien ha significado un profundo cambio en nuestra iglesia. Quisiera invitarles para dar una mirada rápida al actual sucesor de Pedro, a fin de que pastores y fieles en esta Eucaristía lo conozcamos mejor. Hay un refrán que dice que no se ama lo que uno no conoce. Yo creo que esto que voy a decir debe llevarnos a nosotros a conocer mejor al Papa y amarlo más. Entonces, echemos una mirada rápida para que, conociéndolo mejor, valoremos en su justa dimensión su presencia, su misión, sus gestos, sus acciones, y se fortalezca el vínculo que nos une a Él. ¿Qué observamos el primer año del Papa Francisco? Podemos observar que durante su primer año, antes de escribir, antes de pronunciar discursos, antes de escribir encíclicas, realizó una serie de gestos fácilmente captados por todo el mundo, por la gente más humilde y más sencilla, y que los medios de comunicación lo difundieron por donde quiera. Menciono solo algunos. De rodillas, por lo general, cuando eligen al Papa, viene y dirige unas palabras. Él, antes de decir nada, de saludar, se puso de rodillas y después se levanta y dice: oren por mí, que es una frase que le ha acompañado durante estos 8 años. Ese gesto. Pide oraciones por él al pueblo. Besa a un niño discapacitado y abraza a un hombre con la cara totalmente deformada. Come en Asís con niños de síndrome de Down. El Jueves Santo, el primer Jueves Santo, lava los pies a una joven musulmana de una prisión. Hubieran dicho los fariseos: impuro, impuro.
gestos, signos. Usa sus zapatos viejos en vez de los zapatos rojos que comúnmente usa el Papa. Vive en la residencia Santa Marta, donde se alojaba, en vez de ir a vivir al Palacio Papal. Viaja por Roma en un carrito sencillo, pequeño. Y recuerdo que en una ocasión, estando yo allá, yo me tocó vivir del 13 al 15 en Roma, y fue noticia que el Papa se apareció en una óptica para cambiar sus lentes, y él preguntó que cuánto costaba, y hubo como una, ¿verdad?, un forcejeo ahí, porque ¿cómo va a ser? Dice, no, y pagó. Fíjense, estos gestos simbólicos de Francisco tienen un profundo sabor evangélico. Se entienden, huelen a evangelio, huelen a Jesús. Por ello, no solo sus gestos, sino sus palabras son acogidas ahora de una forma nueva. Después de 8 años, ¿qué decir del pontificado de Francisco? ¿Cuál es la imagen de iglesia que ha ido construyendo? ¿Cuáles rasgos imprime a la iglesia? ¿Cómo es la iglesia que construye y que nos invita a nosotros, a los pastores y a los fieles, a construir el Papa Francisco? Permítanme señalarle algunos rasgos. Primero, una iglesia pobre, una iglesia sencilla, cercana, acogedora, sincera, realista, que promueve la cultura del encuentro y de la ternura. Recuerda que la iglesia necesita una conversión desde el corazón y una continua reforma, pero desde el evangelio de todos. Una iglesia de los pobres, preocupada ante todo del dolor y del sufrimiento humano causado por las guerras, el hambre, por la falta de respeto a la dignidad del ser humano. Una iglesia profética, libre de los poderes de este mundo. Segundo, una iglesia que va a lo esencial, que se centra en lo esencial. Lo esencial de la iglesia es Jesucristo, es Dios. Se centra en Jesucristo, contemplado y adorado, que recupera el evangelio, anuncia la buena noticia de salvación en Cristo, que debe ser lo único que atrae al hombre y a la mujer de fe. El Papa, como Pedro, no tiene oro, no tiene plata, pero trae lo más valioso y lo trae gratuitamente: Jesucristo, que es la única riqueza. Tercer rasgo de la iglesia del Papa Francisco: una iglesia de la misericordia de Dios, de la ternura, de la compasión, que refleja la misericordia del Padre. Dedica todo un año a la misericordia. Recuerden, el año de la misericordia. Una iglesia que sale a la calle, una iglesia en salida, que explora nuevos escenarios sociales y existenciales, que va a las fronteras, a los que están lejos. Una iglesia que no teme ser minoritaria, con tal que sea semilla y levadura, que abra caminos nuevos, que vaya sin miedo a servir. Una iglesia que sale a las cunetas y que es capaz de ver al herido tirado a la orilla del camino. Quinto, una iglesia que respeta a los que siguen su propia conciencia, a las otras religiones, a los ateos, dialoga con no creyentes, con judíos, nuestros hermanos mayores. Una iglesia de puertas abiertas, atenta a los nuevos signos de los tiempos. Sexto, una iglesia que define criterios sobre temas importantes y conflictivos, que define criterios claros. Por ejemplo, el valor y la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte,
el cuidado de la ecología y el medio ambiente en la encíclica Laudato Si, el valor de la familia en la encíclica Amoris Laetitia, el valor de los jóvenes en la Iglesia en el documento postsinodal. Hubo un sínodo sobre los jóvenes que se titula Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, sobre la fraternidad universal, la hermandad, la comunión, en la encíclica Fratelli Tutti. Temas como este, el daño que hace la rigidez de los líderes, de los pastores en la iglesia. Él insiste mucho en el daño que hace la rigidez en el trato con los demás, porque si es una iglesia misericordiosa, la misericordia y la rigidez no van juntas, no se encuentran. La protección a menores y personas vulnerables, abusadas. Para este último tema, el Papa ha reformado el libro sexto del Código de Derecho Canónico, que entrará en vigencia ese capítulo reformado el 8 de diciembre de este año, Día de la Inmaculada Concepción. Séptimo, una iglesia que respeta la dignidad del ser humano, de manera especial los más indefensos, los abusados. Octavo, una iglesia que considera que el Vaticano II es irreversible, que hay que implementar sus intuiciones sobre la colegialidad. Hay un fuerte olor ahora en toda la iglesia a sínodo, a sinodalidad, a comunión. El centralismo, hay que evitar el centralismo, el autoritarismo y la rigidez en el gobierno, construyendo el camino de la sinodalidad. Noveno, una iglesia con pastores que huelan a ovejas. No hay que decir, no hay que abundar sobre esto. Con uno decirlo ya se recuerda la impresión que causó esta frase. En este sentido, identifica el carrerismo, el buscar subir, ganar títulos en la iglesia como la lepra del papado. Décimo, una iglesia joven y alegre, levadura y fermento en la sociedad, con la alegría y la libertad del espíritu, con luz, transparencia, sin nada que ocultar. Una iglesia con olor de hogar, donde los jóvenes sean protagonistas, pues son como las niñas de los ojos de la iglesia. 11. Una iglesia, casa y pueblo de Dios, que respete la diversidad, donde jueguen un papel relevante los laicos, las mujeres, las familias. Una iglesia de discípulos y misioneros, para que nuestros pueblos tengan vida en Cristo. Finalmente, 12, una iglesia autocrítica, que se autocritica. En los saludos de Navidad a la Curia Vaticana, en diciembre del año 2014, el Papa Francisco, yo pensaba que iba a felicitar, entonces él compartió un discurso de autocrítica donde señala las 15 enfermedades o tentaciones que debilitan el servicio de la curia al Señor. Hermanos y hermanas, esta solemnidad que nosotros estamos celebrando es una cordial invitación para renovar nuestra adhesión incondicional al vicario de Cristo sobre la tierra, al sucesor de Pedro. Nuestro amor por el Santo Padre debe ser un amor filial, fraterno, cordial, un amor que se traduzca en obras,
no en palabras solamente, y que se pueda manifestar en la lectura asidua de su magisterio y en la conformación de nuestra mente y nuestra vida con las directrices que Él va presentando a la Iglesia. Demos gracias al Señor por este gran don del Papa Francisco a la Iglesia y a la humanidad, quien está luchando por devolver a la Iglesia la frescura de la fraternidad, la sencillez y la alegría del Evangelio, como fue su primera carta apostólica, la alegría del Evangelio. Así es que Él quiere la Iglesia. Y dispongámonos, hermanos y hermanas, como pastores y fieles, en comunión con Él, a colaborar en la renovación eclesial emprendida por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Que así sea. Ha sido la homilía pronunciada por el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Rafael, también obispo de la Diócesis de La Vega. Con toda la Iglesia proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor. Oremos por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que continúe realizando su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Oramos por la 59 Asamblea Plenaria de nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, para que el ejemplo de los santos, cuya memoria celebramos hoy,
los estimulen a realizar la misión de Cristo con amor y ardor, roguemos al Señor. Por la salud, por todos los afectados del COVID-19, por el consuelo de los familiares que han perdido algún miembro y el alma de todos los que han muerto a causa del virus. Recordamos en este momento a nuestro hermano Luis Espinal, para que cada uno de ellos puedan sentir el amor y la paz de Dios en medio de la tempestad, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de comunicación, la televisión, la radio, medios digitales, para que perseveremos fielmente a la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. En estos momentos nos disponemos a presentar nuestras ofrendas al Señor. Desde sus hogares es mucho lo que podemos presentar y ofrecer a Dios.
sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes venera el mundo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro y San Pablo apóstoles y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, tu servidor en esta iglesia particular, los obispos auxiliares y obispos eméritos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo santo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Luis Espinal y todos aquellos que han muerto fruto de la pandemia, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo
todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos entonces con toda confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense simbólicamente el abrazo de paz. Tanto los presentes como nuestros amigos televidentes, nuestros hermanos que nos siguen a través de la radio, todos compartimos un gesto de paz. Esa paz que llega al alma, que llega al corazón. Esa paz que es capaz de reconstruir las familias, de convertir el dolor en alegría y en gozo.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En estos momentos les invitamos a prepararse para recibir la Santa Comunión. El cuerpo y la sangre de Cristo. Aquellos que se encuentran en sus hogares, les invitamos a comulgar de forma espiritual. Invitamos a los que nos siguen en casa a unirse en este momento de comunión a realizar la oración de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubiese venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús, que me aparte de ti. Amén.
dominicana en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde es? Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Amén. Quien los ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, los ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos y hermanas para Cristo. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz uno y bajo la espada el otro. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, nuestra celebración ha terminado. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Agradecemos a todos aquellos que nos han
seguido a través de los diferentes medios de comunicación. Queremos agradecer y dar un aplauso al Papa Francisco, a nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y este aplauso también que llegue a Monseñor Víctor Masalles, quien hoy está de aniversario sacerdotal, aniversario episcopal y de cumpleaños de vida. Que se sienta el aplauso para Monseñor Masalles y para todos los obispos quienes han estado de aniversario durante esta semana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, La Voz de María, Teleuniverso en Santiago, Farovisión, a Vida FM, Radio ABC, Radio Marín, Radio Juventus, Radio María Dominicana, Radio Luz, Callacoa, Horizonte, Enriquillo, Radio Santa María, Corazones, Radio Maggi, Jesús es el Señor, al canal de YouTube de la Conferencia del Episcopado Dominicano y de la Catedral Primada de América. Gracias a cada uno por su presencia, al coro de la Catedral y a aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas de comunicación.